Bueno, la sesión pasada habíamos comentado que les iba a hacer una presentación de lo que es los valores en una casa, habitación o departamento, ¿no? Y digamos esto muchas veces y fue por así como comentario de Jorge Díaz y también un poquito por los comentarios que había realizado Betuel. Entonces, bueno, ¿cuál es el valor de una casa habitación o de un departamento? Y aquí, bueno, verificamos que, por ejemplo, tienen varios conceptos que entran dentro de esta parte, ¿no? Y aquí el primero que vemos es un valor comercial. Este valor comercial, ¿cómo se conforma? Bueno, pues este valor comercial es aquel que se le da de acuerdo a la zona donde se ubica el inmueble y obviamente depende mucho de algunos conceptos adicionales, en el cual también entra la parte de la construcción y este otro término que es la plusvalía. Es decir, y aquí platicábamos también un poco de cuánto costaba una construcción, por ejemplo, en Ciudad Nezahualcóyotl y otra en Ciudad Neza. Aquí la diferencia lo va a hacer mucho la parte de lo que es la plusvalía. Esta plusvalía, ¿qué quiere decir? Bueno, pues de acuerdo a la zona, va a tener ciertos servicios y ciertas circunstancias o inclusive puede haber, ahora sí que hay zonas que se ponen de moda. Y esa moda que se viene a dar con esta parte de algunos inmuebles o algunas zonas en particular, va reflejado muchas veces al valor comercial del bien. Entonces, ¿qué quiere decir o qué queremos decir con el valor comercial? Es en cuánto me lo venden y todo depende de la zona en que se requiera, ¿no? Todo depende muchas de las veces de lo que es la oferta y la demanda de la zona. Aquí sí entra, por ejemplo, digamos, siendo muy objetivos, se tiene que verificar cuál es la calidad del inmueble, se tiene que verificar el valor del terreno, por ejemplo, a lo mejor siendo en el DF, en la tesorería del DF, más bien ya no es DF, de la Ciudad de México, y la plusvalía, que es esto que le llamamos la oferta y demanda del mismo, ¿no? Entonces, estos tres factores intervienen dentro de lo que es este valor comercial. Y tenemos lo que es el valor de reposición. El valor de reposición, y aquí ahora sí que haciéndolo ejemplífico, el valor de reposición es cuánto nos cuesta construirlo en las mismas circunstancias en que se encontraba antes de que se presentara, por ejemplo, un evento, y hablamos por evento lo que es un siniestro. Entonces, dentro de los seguros, no contemplamos lo que es la parte del terreno. A ustedes si les preguntan, por ejemplo, cuánto vale su casa o cuánto vale su terreno, y a lo mejor vemos en la calle, ¿no? Continuamente, ¿no? Se vende departamento y muchas ocasiones ponen ahí un precio. Y nosotros hacemos referencia y estimamos muchas veces que ese valor puede ser el que puede tener nuestro departamento. En muchas de las ocasiones, este valor, ahora sí que ese valor comercial que se tiene de la zona, lo reflejamos a la parte de los seguros. ¿Pero qué creen? Pues obviamente, aunque sea una pequeña fracción lo que tiene, por ejemplo, un departamento, pues no incluye el terreno y tampoco la plusvalía. Y aquí, ¿qué se reflejaría directamente? En esta sección se refleja lo que es vamos a llamarle el valor de ladrillo por ladrillo. Y como les comentaba, aquí sí hay, ahora sí, aquí no hay diferencia
en el valor de la construcción. El valor de la construcción va a ser el mismo en Ciudad Nezahualcóyotl o en no me acuerdo qué zona les dije, pero vamos a ponerlo que en Las Lomas, ¿no? El metro cuadrado de construcción, siendo del mismo tipo y calidad, va a costar lo mismo en una zona que en otra. Y bueno, también este es el otro punto que tenemos, lo que es el valor real. Y al valor real, acuérdense que estos dos conceptos entran dentro de la parte del seguro. El valor real tampoco se incluye la parte del terreno y tampoco se pone la parte de la plusvalía. Y el valor real, pues es aquel valor de nuevo del inmueble menos la parte de la depreciación por el uso, ¿no? Y aquí en muchas ocasiones vamos a ver, digamos, si es conveniente a lo mejor en algunas ocasiones hacer un avalúo precisamente con la finalidad de actualizar nuestros valores, ya sea o un valor comercial, un valor de reposición o nuestro valor real. Y bueno, ya más adelante lo voy a platicar, que también ahora sí que hace algún tiempo ahí en Inbursa se generó, por ejemplo, para la parte de los departamentos una cobertura adicional, la cual le da mucha protección o mucho más protección a un departamento, y ahí sí, en ese seguro en particular y ahora sí con este endoso que les comento, creo que se llama el Habit Plus 100, si no mal recuerdo, aquí sí se puede dar el valor comercial para lo que es un departamento, ¿no? Y este caso se vino ahora sí que este endoso se generó en función a los siniestros que se presentaron en el terremoto de 2017. En ese entonces, ¿qué sucedió? Bueno, vimos que mucha parte de la cartera y muchos eventos que se tuvieron en la Ciudad de México, donde, por ejemplo, hubo un caso en particular, digo, son casos, vamos a llamarle raros de cierta forma, existían dos torres de edificios. Ahora sí que vamos a llamarlo uno en la zona norte y otro en la zona sur. En el centro estaban comunicados, de cierta forma, por las escaleras. Pero esta parte de las escaleras tenía una junta constructiva, es decir, eran tres elementos los que se tenían. Vamos a llamarle un edificio habitacional, las escaleras y otro edificio adicional. Entonces teníamos llamémosle tres estructuras. Y resulta que con los movimientos de este sismo se cayeron las escaleras. Y resulta que no podían acceder las personas a sus departamentos. Al departamento, de una de otra forma, no tuvo ningún tipo de daño. ¿Y qué sucedió? Pues la gente no podía acceder a sus departamentos y que decían, bueno, pues es que sí tuve un siniestro, o fue en un área común, que dentro del valor debe de estar considerado esta parte del área común, y lo que sucedía es que no podían tener acceso, y al no tener acceso, pues decían, bueno, pues es que sí tengo un siniestro, pero es que no te lo puedo pagar completamente, porque, bueno, había muchos factores, ¿no? Dentro de los factores que no se podía pagar el departamento, era que no tenía el departamento como tal daño. Y otra, que sí tenía daño, pues eran las escaleras. Y como no todos los inquilinos de estos departamentos tenían su seguro, entonces, ¿qué sucedía? Pues resulta que, o más bien, ¿qué sucedió? Resulta que estas escaleras, o no todo el mundo tenía para generar esta reposición de las escaleras, ¿no? No contaban con muchos, en la mayor parte de estos, no contaban con un seguro. Los que sí tenían, pues decían, bueno, ¿cómo lo hacemos? Entonces de ahí nace este endoso, y este endoso les da muchos beneficios precisamente a la parte de los departamentos, y se puede asegurar a este valor comercial.
En ese endoso no se le llama valor comercial, sino se le llama valor convenido. Y ¿cuál era, digamos, dentro del seguro de daños, qué era lo que se amparaba aquí, ¿no? En estos conceptos, bueno, se maneja el seguro del daño material. No es parte, el terreno no es parte de lo que se considera como parte del seguro, y esta es una exclusión no solamente de seguros sin bursa, es una exclusión de todas las aseguradoras. ¿Y por qué es este hecho? Porque a final de cuentas lo que se va a destruir es el inmueble como tal. Llamémosle a lo mejor la parte del cascarón. El terreno va a seguir ahí, digamos, le hagan lo que le hagan, inclusive se cae el edificio, pues bueno, van a tener que remover aquellos escombros y se puede volver a construir en esa misma, ahora sí que en ese mismo terreno. La plusvalía es otro concepto que no entra dentro de lo que es el seguro, ¿no? Este es como les comentaba, este es un intangible, no lo podemos ver, no lo podemos visualizar, únicamente se conceptualiza por la parte de la oferta y la demanda. Y, por ejemplo, ustedes se acuerdan, por ejemplo, en el sismo del 85, digamos, a lo mejor ustedes están más chavos y algunos sí se acordarán, bueno, en particular George creo que sí, o en el sismo del 85 se cayeron muchos edificios en la colonia Roma. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues resulta que pues, empezaron a demoler, empezaron a tirar, y luego, ya después de un tiempo, ya que como que se olvidó un poquito el asunto del terremoto, empezaron a construir nuevos condominios, ¿no? Inclusive hasta se saturó un poco más la zona porque se dio ese boom de construcción, ¿no? Se empezaron a construir más condominios, se volvió una zona en particular por la parte de su comercio, por la parte de los servicios que otorgaba. Entonces se puso otra vez de moda. ¿Y qué volvió a suceder? Bueno, pues aquella zona se volvió a saturar, ¿no? Y entonces los costos de repente, vamos a decirlo, cuando el sismo del 85 mucha gente se fue de ahí y los costos de las viviendas fueron cayendo. Al caer, ¿qué sucede? Pues había inversionistas que empezaron a comprar, digo, a lo mejor con un cierto grado de visión, empezaron a comprar a precios bajos, construyeron, edificaron edificios habitacionales y de todo tipo, oficinas y demás, y entonces se empieza a poner de moda y con esa moda va subiendo y se va incrementando el valor de aquellos inmuebles. Pero eso es representativo para la parte de lo que es el valor convenido o el valor comercial del bien, no para la parte de la reposición o valor real. Y bueno, aquí tenemos una tablita donde visualizamos cuáles son los factores que influyen en el valor de un inmueble. Y bueno, vemos aquí los que son de forma directa. Una es la inflación. Esta inflación, bueno, pues ahora sí que recuerden que esta inflación pues no la dictamos nosotros y esta es una inflación que se toma en función de algunos parámetros. Hay inflaciones que se practican o se estipulan por el tipo de mercado que existe o por el tipo de industria o por el tipo de comercio. Y hay otras que bueno, como la conocemos la mayor parte de todos y que siempre nos pega a todos, es la parte de la inflación de la canasta básica. Y otro factor que tenemos es la depreciación por uso. Muchas ocasiones, digamos, cuando no le damos mantenimiento a un inmueble, ¿qué va sucediendo, no? Pues, bueno, va teniendo cierta depreciación, digo, con el uso normal, vamos a decirlo, con el paso de nosotros, vamos a decirlo, con el lavar los pisos, el uso frecuente de estas instalaciones ya va generando una cierta depreciación. Y esta depreciación, bueno,
se va acumulando y puede ser a lo mejor grave cuando inclusive los inmuebles están deshabitados, ¿no? Cuando no hay un mantenimiento, ahora sí que cuando no hay un mantenimiento constante, estos inmuebles, aunque estén, vamos a llamarlo, prácticamente nuevos, se van deteriorando. Otro factor que interviene muy directo, es como ya lo había más, ahora sí comentado en el punto anterior, es el mantenimiento. Si a una casa, vamos a decirlo, no se le da mantenimiento, a lo mejor en la parte de sus techos, los impermeabilizantes más o menos tienen una duración de 4 o 5 años. Y estos, ahora sí, con el intemperismo, es decir, con el clima, calor, frío, vientos, el sol y demás, se van degradando. Y al degradarse, pues van dejando pasar, ahora sí que la filtración del agua hacia las losas, por ejemplo, y estas losas con el agua se van también degradando, ¿no? Y aquí va a intervenir mucho la parte de la calidad de los concretos que se tienen para que pueda degradarse altamente o una degradación paulatina. Pero si en un término, vamos a llamarlo de más o menos 8 años, si no le dan mantenimiento, van a encontrar graves goteras o inclusive ya perforaciones de losas, ¿no? Otro factor que influye en la parte de los costos directos de los inmuebles son las mejoras o adaptaciones. Las mejoras, ¿qué van resultando? Pues obviamente influyen en la parte de los costos. ¿Y de qué forma influyen? Bueno, pues que se hicieron, por ejemplo, en una casa de habitación una extensión o metieron una recámara adicional o inclusive le pusieron un piso a esta casa. Bueno, pues ahí va a venir, por ejemplo, este incremento en el costo del valor del inmueble. Y este costo también se ve influido por algunos factores indirectos, que para el valor comercial, el valor del mercado que tiene en la zona este inmueble, ¿no? Y por ejemplo, el valor de mercado, como les decía, va tornándose ¿cómo se llama? Del cambio muchas veces de tipo de zona. A lo mejor en algunas ocasiones encontramos zonas que eran a lo mejor con una cierta carga de industria y se va convirtiendo todo en zona habitacional. Y no sé si se recuerden, por ejemplo, lo que es la zona de Polanco. Ahora, por ejemplo, esta zona donde está, digamos, esta zona de lo que era la General Motors, ahí ahora sí que enfrente de Polanco. Esa era una zona, la General Motors, o no me acuerdo qué era, no, sí era General Motors. Por Ejército Nacional, ¿no? ¿Mandé? Exactamente, en Ejército Nacional, estaba tratando de acordarme de la Ejército Nacional y que era otra. Bueno, hacia la parte de la cervecería Modelo, ahora sí que toda esa zona era pues netamente industrial, ¿no? Había mucha industria que rondaba alrededor de lo que era General Motors. Entonces, se va General Motors de esta zona y ¿qué sucede? Pues también se van la pequeña industria de esa parte. Entonces empiezan a vender terrenos y empiezan a construir oficinas, y todavía siguen construyendo mucha parte de edificios habitacionales, de oficinas y demás en esa zona, ¿no? Y de un costo, y volvemos a lo mismo, ¿no? Que tuvo un pico esa zona y de repente bajó y ya ahora sí que con este cambio de uso de suelo, vuelve a incrementar su valor. Y si tratan de conseguir un departamento en esa zona, pues bueno, sí son relativamente altos los valores, ¿no? Pero todo se da porque precisamente por esa parte del valor, ay, se me fue, de la plusvalía que tiene ya esa zona, ¿no? Porque se rodea de ciertos comercios, se rodea de ciertas instalaciones
y eso va contribuyendo a que su valor suba. Otro factor indirecto, como lo estábamos comentando ahorita, es la zona. Hay zonas que incrementan y hay zonas que tienen un decremento. Y no sé si se acuerdan ustedes, por ejemplo, en Ciudad Juárez, empezaron, digo, hubo un boom de construcción en México cuando la época de Vicente Fox. De hecho, él empezó a impulsar mucho la parte de la construcción de casas habitación. Entonces, ese boom, ¿qué sucedió? Bueno, pues empezó ahora sí que a extenderse lo que es la parte de la construcción y se viene, ahora sí que en el sexenio también de Felipe Calderón, también existe, se le da continuidad a ese boom, pero que resulta, por ejemplo, y había construcciones por todos lados, ¿no? Inclusive ahora sí que en esa época generamos un producto que era ¿cómo se llama? Ay, ya ven, ya se me olvidó también, y ya se los iba a decir. ¿Vicios Bueno, ocultos? el de vicios ocultos, exactamente. Entonces, ese seguro, pues bueno, tenía sus particularidades, y resulta, ¿qué pasa con todas aquellas zonas, por ejemplo, donde se tenía cierto grado de vandalismo, ¿no? Y hablemos específicamente de Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez, ahora sí que al inicio que empezaron a construir estas casas, pues tenían cierto valor. Y después, ¿qué sucede? Pues empieza a haber mucha delincuencia, empieza a haber, pues ahora sí que muchos actos vandálicos ahí en la zona, y todo eso, digo, todas esas zonas habitacionales, se veía cómo las desalojaron y dejó de vivir la gente ahí. ¿Dónde se fueron a meter todas estas gentes que ya habían adquirido estas casas? Y bueno, trataban de recuperar algo, y ¿qué creen? Pues ya ahora sí que no era ni costeable, ni la deuda que tenían con los bancos o con las instituciones que otorgaban crédito, como lo que es ¿cómo se llama? El Fobiste o el Infonavit, que inclusive abandonaron las casas. ¿Y qué pasó en esa zona? Pues esa zona, y actualmente todavía no se repone, el costo de las habitaciones, de estas casas habitación, pues es relativamente bajo, ¿no? Aunado a esto, precisamente, otro factor, que es la seguridad de las zonas. Cuando es una zona, vamos a llamarle de cierta forma, con cierto grado de seguridad, y hablemos, por ejemplo, el caso de Querétaro, y ahora sí que también lo pongo entre paréntesis, ahora sí que se va dando, vamos a llamarle, en función de esta seguridad, se va dando un incremento en su plusvalía, ¿no? Mucha gente se ha cambiado y se ha radicado en Querétaro, y precisamente, ¿por qué? Porque a lo mejor el nivel de vida, comparado a lo mejor con la Ciudad de México, pues es un poco más cómodo, pero esta seguridad que le da, por ejemplo, que no tiene tanta criminalidad, entre paréntesis, le da un mayor valor al inmueble, ¿no? Y aquí vemos un ejemplo gráfico, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando adquirimos un inmueble? Entonces, a lo mejor los primeros años lo mantenemos igual, y de repente, bueno, pues se nos ocurre, dicen, bueno, pues vamos a ampliar la cocina y vamos a meterle una recámara adicional y un bañito adicional. Entonces, aquí ya el valor del inmueble cambia. Obviamente por ese grado de inversión que se tuvo, ¿no? Y aquí, vamos a llamarle que ya después de un cierto tiempo, pues, bueno, deciden a lo mejor de meterle ya un segundo nivel, y a este segundo nivel, bueno, pues ya le da otro valor a la construcción, ¿no? Y entonces, estos valores se van incrementando a lo que es el valor del inmueble. ¿Y qué sucede con los créditos hipotecarios?
en la mayor parte de las ocasiones sucede que el seguro que se otorga es sobre el valor del saldo insoluto. Y aquí vamos a ver en la parte gráfica que tenemos a lo mejor el valor del inmueble es un valor que se puede mantener con su inflación y su depreciación más o menos durante los 15 años. Pero ¿qué sucede al inicio del valor del crédito? Bueno, pues se le pone lo que es el valor del inmueble más lo que son los intereses, ¿no? ¿Y qué va sucediendo? Digo, y este es un mero ejemplo, ¿eh? Digo, no quiero decir que así suceda y a lo mejor ustedes que ven la parte del banco me van a decir si más o menos está bien o me van a corregir en esta parte, ¿no? Y al paso del tiempo, ustedes empiezan a pagar su crédito. Al término ahora sí que al paso del tiempo más bien, sigue estando su crédito y su seguro al valor sobre el saldo insoluto. Y es precisamente lo que realiza las instituciones como el Foviste o el Infonavit, que van, todos sus seguros son sobre saldo insoluto. ¿Qué resulta aquí en el año 5? Aquí en el año 5, bueno, pues ya pagamos a lo mejor una buena parte de intereses y también a lo mejor una pequeña parte de capital, ¿no? Y aquí ya van absorbiendo cierta parte, digamos, a lo mejor un 98% de lo que es el valor del inmueble y se siguen pagando intereses, ¿no? Y entonces esta pequeña diferencia, este pequeño triangulito, resulta que ya es parte de ustedes, como parte ya de un capital, como parte del inmueble, ¿no? ¿Y qué sucede, por ejemplo, años 6, 7, 8, 9? ¿Cuál sería el peor escenario? Y fue un escenario que se presentó en 2017, que mucha gente estaba casi por concluir, a lo mejor vamos a poner el ejemplo de un año 15, donde ya lo que se debía como parte de su crédito era una parte muy pequeñita. Y todo el mundo creía y tenía casi por seguro que el seguro que les brindaban estas instituciones era completo por el total del inmueble. Y resulta que no, era por el saldo insoluto. Y este saldo insoluto, ¿quién lo recuperó? Pues la institución. La financiera. Exactamente. Entonces, ellos recuperan. A mayor pago, pues ya menor protección, ¿no? Claro, así es. Pero, digo, y mucha de la gente dice, bueno, sí tengo un seguro con la parte del Infonavit, pero no recapacitan en que esto es un saldo insoluto. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues aquí ya, vamos a decirlo, a lo mejor en el año 10, ya la mitad del inmueble les corresponde a ustedes, ¿no? Y la mitad, pues todavía le correspondería, como bien dice Jorge, a la financiera. Entonces, el peor de los casos, por ejemplo, fue en el año 15. Ya debían una cantidad muy pequeña y seguían creyendo la gente que tenían el seguro por la totalidad del inmueble. Entonces, la financiera recupera y ¿qué sucede? Y por ejemplo, allí en estos edificios que están sobre Calzada de Tlalpan, casi con el entronque de esta que va hacia Calzada del Hueso, ahí había unos edificios, ¿no? Habitacionales. Y estos ahí por edificios... ¿Perdón? Por Tasqueña, ¿no? Exactamente. Esos edificios resulta que pues sí resultaron afectados. Y mucha gente se quedó en la calle precisamente por este efecto. Dices, bueno, se perdió el inmueble en el terremoto y ¿qué recuperaron? Pues nada. El que recuperó fue la institución financiera y a lo mejor ya estaban en los últimos meses de pago y pues no se quedaron con nada
y mucha de la gente pues estaba reclamando esa parte, ¿no? Y aquí lo que ahora sí que la ejemplificación de todo esto es de quién es esta diferencia que ya empieza a ver en la parte de los saldos. ¿A quién le corresponde? Y ahora sí que la respuesta sería, pues les corresponde a cada uno de los que tienen este tipo de créditos. Y como comentaba Betuel en la sesión pasada, que él dice, bueno, pues yo sí me dieron mi seguro y me lo habían dado a lo mejor sobre el saldo insoluto, y él solicitó que se incrementara esta parte a que quedara sobre el valor destructible del bien, digo, y hizo una perfecta operación, ¿no? Pero cuando tenemos, por ejemplo, como una institución de este tipo, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues ya tenemos, ahora sí que el seguro, vamos a llamarlo, si estamos en el año 10 y, y seguimos pagando nuestro crédito, es decir, ahora sí que en los recibos de pago precisamente vienen cuál es el saldo insoluto. ¿Y qué pueden hacer? Bueno, pues adquirir un seguro por esta diferencia. Obviamente a la aseguradora, como lo habíamos comentado ya en las sesiones pasadas, se le tiene que indicar que ya existe otro seguro. ¿Para qué? Para que no exista una concurrencia. Y entonces aquí sí vamos a presentar la parte de dos seguros, ¿no? Una parte por la institución financiera y otra parte por ustedes, y que ya es parte de su capital y o parte de su bien. Ahí lo más conveniente sería otra póliza, Alex, o podría quedar en la misma póliza, porque supongo que ese tipo de pólizas siempre trae un beneficiario preferente. Claro, aquí, digamos, tú no puedes, como lo hemos visto en esta parte, ¿no? Digamos, no puedes lucrar con lo que es la parte del seguro. Al avisar a la aseguradora que tú estás absorbiendo a lo mejor el 50% del total del bien y la otra mitad que aún no te corresponde es de la institución financiera, entonces por eso tienes que dar este aviso. Y este aviso lo que va a generar es que a ti te van a tocar, a lo mejor en este caso, el 50% del valor del bien, y la institución financiera va a recuperar su saldo insoluto. ¿Sí quedó claro, mi estimado George? Sí, finalmente se tiene que aclarar a la aseguradora, ¿no? Sí, digamos, en el caso, por ejemplo, del caso que comentaba Betuel, digamos que es que es con un banco, y este banco aceptó este incremento, bueno, pues fue sobre su misma póliza, ¿no? Pero en el caso que tenemos con una institución, por ejemplo, como el Infonavit o el Fobiste, entonces aquí sí tiene que ser una póliza adicional con su correspondiente aviso. ¿Sí estamos? Sí, ahora sí que sí quedó clara esta parte. Betuel, por ejemplo. Muchas gracias. Sí, ahora sí que te amplié la duda, amigo, ¿o no? Pues sí, aclarada más bien. No, digo, eso de ampliar la duda es cotorreo, ¿no? Pero sí, el punto que tú comentaste es súper importantísimo, ¿no? Sí, justo me lo comentó Pati Montes, que es con la que yo veía todo ese tema. Ah, ok. Y me dijo, no, haz esto y esto. Y justo estuvimos revisando todo ese tema cuando vi lo del crédito. Y obviamente póliza, ¿no? Ok, muy bien. Igual cuando tengan oportunidad me saludan a Pati también. Te manda a saludar, de hecho, pero no había oportunidad de comentártelo. Muchas gracias. Más bien se te había olvidado, amigo. No. No, pero ahí sí me la saludas muchísimo a Pati. Gracias, igualmente. Bueno, permítanme un segundito, estoy abriendo la otra presentación. George, ¿te quedó claro? George Jr.
Sí, Alex. Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar. La sesión pasada, ahora sí que nos quedamos en esta parte de la tarificación de lo que es el seguro de incendio o sobre todo la parte de la cobertura de incendio, ¿no? Y entonces, bueno, ya al último vimos esta parte de lo que era la construcción superior. En esto, ¿tienen alguna duda o quieren que comentemos algo en particular? Hablen ahora o callen para siempre, ¿eh? Digo, si no, ahí nos vemos en la parte del examen. ¿Sí, George? ¿O no? Sí, ok. Ok. Bueno, vamos a continuar. Y bueno, ya pasando ahora sí que a la parte de lo que es la tarificación. Aquí vemos algunos ejemplos de cómo se tarifica en la parte de lo que es el seguro de incendio. Y algo que comentábamos la sesión pasada es que mucho de esto va ligado a la parte de los giros. Y en esta parte de los giros, vemos, por ejemplo, y aquí les puse, por ejemplo, algunos casos de cómo se componen los giros, ¿no? Y les comentaba que los giros se van determinando ya sea porque es una bodega o porque hacen algún tipo de proceso. Y aquí, por ejemplo, vemos que las cuotas, por ejemplo, más bajas, en este caso, es el proceso, o más bien la bodega, de agua mineral o gaseosas, ¿no? Hablemos como tal, como refrescos. Entonces, cuando se tiene una bodega de refrescos, bueno, nuestra cuota inicial es de 0.50, ¿no? Más, en su momento, aquellos descuentos que tengamos o, de cierta forma, algunos recargos que también se llegan a presentar. Y bueno, aquí también vemos como ejemplo la parte de lo que es la explosión, que por lo regular se manejaba un 10% de lo que corresponde a la cuota de incendio, ¿no? Y aquí vamos viendo en esta tabla la complejidad de todos, ¿no? Por ejemplo, en este caso vemos una parte de lo que es el acero, que es una bodega, y la cuota ya va subiendo un poquito, ¿no? No, ahora sí que no muy, la extensión no es muy grande. ¿Por qué? Porque a final de cuentas se tiene, digamos, este tipo de materiales no son flamables al 100%, o más bien no son combustibles al 100%, ¿no? Y ya cuando dependen de cierto espesor, bueno, los aceros no tienen o no son muy combustibles, ¿no? Luego aquí ya vemos, por ejemplo, una biblioteca pública. ¿Y qué tenemos en las bibliotecas? Bueno, que ya casi no existen, hay una que otra importante por ahí, pero digamos ya todo lo consultamos en el internet, ¿no? Pero las que existen, por ejemplo, y aquí ya vemos una diferencia, es la parte esencial de la biblioteca, que son prácticamente papeles. Y estos papeles, pues ya su combustibilidad es un poco más alta, ¿no? Y entonces aquí ya vamos viendo cómo se va incrementando la escala. Si ya hablamos, por ejemplo, de aceites y grasas, pero bodega, ya tenemos una cuota considerable. Digamos, aquí ya llevamos 1.95 en comparación con la del agua mineral, que es 0.50, ya prácticamente cuadruplicamos la cuota, ¿no? Y si nos vamos, por ejemplo, a esta parte de lo que son aceites, grasas o lubricantes, que es una fábrica, ya le damos otro brinco más alto, ¿no? Ya hablamos de una cuota de 4.25. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que estas cuotas van en relación con el tipo de giro.
Y aquí vemos, por ejemplo, las fábricas de cerillos. ¿Y el cerillo qué es? Pues es una pequeña parte de pólvora con algunos compuestos químicos, los cuales hacen que sea una combustión controlada, pero esta combustión, al final de cuentas, al tener una acumulación, pues obviamente el riesgo se incrementa grandemente, ¿no? ¿De qué está hecho, por ejemplo, lo que es vamos a llamarle, donde tomamos el cerillo? ¿De qué está compuesto? Bueno, está compuesto, por ejemplo, en muchas ocasiones, de madera, pequeños trocitos de madera. O también tenemos papel encerado. Y entonces ya le ponen ahora sí que la punta del cerillo para que se vaya combustionando de cierta forma pareja, ¿no? Entonces, aquí sí ven ya la complejidad de los materiales de producción, ya va teniendo cierto grado de riesgo. Aquí, por ejemplo, ya vemos lo que es un aserradero. Los aserraderos, ¿qué tienen? Pues esencialmente madera. Y obviamente la madera es altamente combustible y obviamente también depende del grado de humedad que tenga esta madera, va a ser más combustible o menos combustible. Pero ya en estado vamos a decirlo, en estado seco, la combustibilidad de la madera pues es alta, ¿no? Y lo veíamos, por ejemplo, ahora sí que en ejemplo de lo que es el incendio que les mostré, de lo que es el arbolito de Navidad, ¿no? Y entonces ya nos vamos, por ejemplo, a los últimos giros. Por ejemplo, ya hablamos de tabaco, hablamos de fabricación de puros, hablamos de productos químicos, hablamos ya de productos de papel. Inclusive ven aquí, por ejemplo, la parte del pan y la fábrica, ¿no? Y aquí, ¿en qué va a radicar mucho la diferencia? Pues obviamente que tienen hornos, y anteriormente se manejaban hornos de combustible, ¿no? Actualmente ya los hornos, por ejemplo, las panaderías, ya son de eléctricos. Y aquí, por ejemplo, uno que siempre llama la atención y que continuamente vemos, ¿no? Y no sé, digamos, por ejemplo, en las noticias, lo que es un mercado público. Los mercados públicos, pues obviamente también hay muchos materiales combustibles, y esos materiales combustibles pues, son la parte de los empaques de esos bienes perecederos, ¿no? Esos bienes perecederos, todo ese empaque consistente en cartón, madera, etcétera, etcétera, lo hacen más gravoso con las instalaciones eléctricas. Entonces aquí vemos mucho la parte de la cultura de la gente que maneja estos mercados y obviamente aparejado tanto la parte de la complejidad de las mercancías junto con la parte de las instalaciones eléctricas, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan cuántas veces, digamos, si somos un poquito detallistas con la parte de las noticias, se acordarán cuántas veces se ha quemado el mercado de la Merced. Sí, varias, ¿no? Pues sí, varias. Sí, Y varios, mi viene estimado ahorita George. la temporada de cohetes. Ándale. Ese sería otro factor. Pero se ponen en las esquinas, ¿no? ¿Cohetes de cuáles? Cohetes Oh, para sí. tronar, no cohetes de alcohol. Bueno, también entraría, ¿no? Pero No, más los cohetes ahorita en la hecho, temporada. sí, digamos, y obviamente son en las temporadas, ¿no? Y digamos, el mercado de la Merced, digo, desde que yo tengo uso de razón, pues se escucha cada más o menos entre 3 y 5 años que se quema, ¿no?
y a lo mejor no es, un incendio total, pero sí absorbe cierta parte de los locales, ¿no? Y obviamente se da por estos materiales combustibles, por el tipo de instalaciones, y si le metes un poquito más este tipo de artefactos que son los juegos pirotécnicos, pues agravas todavía más el riesgo, ¿no? Entonces, todos estos riesgos de la tabla, ahora sí que de la parte inferior de la tabla, pues son los que de una de otra forma, ahora sí que el suscriptor de seguros pues va a estar muy pendiente de sus tipos de medidas de protección que tengan, de sus reportes de inspección y a final de cuentas, si no cumplen con una cierta seguridad, no les van a dar la parte del seguro, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos lo que es la borra, la estopa, fábrica de, ¿no? ¿Y qué hablamos aquí? Pues hablamos de desperdicio de hilo, muchas de las ocasiones, para generar la parte de la estopa. ¿Y qué hacen? Pues bueno, con ciertos elementos medio dispersan lo que es ese desperdicio de hilo y de ahí se forma la estopa, ¿no? ¿Y qué creen? Pues obviamente se vuelve una fábrica de este tipo, se vuelve más altamente combustible, porque al hacer vamos a llamarlo, al conformar lo que es la estopa, hay una especie de garras que las empiezan a dispersar y entonces el hilo empieza a desprenderse ciertas fibras y estas fibras empiezan a volar por todos lados, ¿no? Y es lo que sucede en la industria textil. ¿Y qué sucede con estas fibras que andan volando ahí en el espacio? Bueno, pues se vuelven hasta explosivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, y se vuelven explosivas con una carga de electricidad, ¿cómo se llama? Ahí se me fue el término. De electricidad estática puede llegar a tener un incendio, ¿no? Por eso también es importante, por ejemplo, en la industria textil, que aquí no aparece ninguna, también son de alta, ahora sí que de cuotas altas. Ahí, por ejemplo, se les pide a los textileros que tengan ciertas medidas de seguridad. Y una de esas medidas de seguridad son los humidificadores de ambiente, por este efecto de que la pelusa anda volando por todos lados, tanto ya sea pelusa de la parte textil o inclusive del algodón o de la lana que viene de los animales, ¿no? Entonces, todas estas medidas de seguridad son importantes y aquí quería solamente mostrarles cómo va la parte de la complejidad de las cuotas en función al tipo de materiales y a los tipos de giros que se tienen. Y bueno, ya continuando con la parte de lo que son algunas exclusiones, aquí hablamos de bienes excluidos, pero que pueden ser cubiertos mediante convenio expreso. ¿Y qué queremos decir con esto de mediante convenio expreso? A ver, ayúdame, mi estimado Sergio. Sí, es un acuerdo entre ambas partes para poder dar cobertura a algún bien. Ok. De acuerdo. Y acuérdate que esto se tiene que, ahora sí que acentuar y poner por escrito, ¿no? Que es a lo que más ahora sí que hacemos alusión. No obstante que sea un acuerdo entre partes, tiene que ser por escrito, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, lo que son los bienes contenidos en plantas incubadoras, en plantas refrigeradoras, aparatos de refrigeración por cambio de temperatura, a consecuencia de cualquier riesgo de cubiertos en la póliza. Entonces, ¿qué queremos decir con todos estos conceptos? Bueno, aquellas plantas incubadoras, por ejemplo, sucede un incendio, a lo mejor en una zona, pero llega a afectar, por ejemplo, las plantas de refrigeración. Y estas plantas de refrigeración llegan, digamos, con el contacto con el fuego, llegan a tener cierto grado de debilitamiento y la temperatura, obviamente con el fuego que tienen,
la temperatura va a bajar y por ende los materiales o los bienes que se tengan dentro de estas cámaras de refrigeración, plantas incubadoras, van a cambiar la temperatura y puede que se echen a perder. Y entonces estos cambios de temperatura, por ejemplo, aquí ya dice que tienen que ser cubiertos, o sea, por cualquier riesgo que esté cubierto dentro de esta póliza. Y esto aplica tanto para la parte de los riesgos hidrometeorológicos y también para la parte de lo que es el terremoto. Y bueno, otro de los factores que a lo mejor ya no es muy común que se asegure lo que son la parte de los lingotes de oro y plata y alhajas, pedrerías que no estén montadas. Digo, esto es demasiado raro que se llegue a dar este tipo de aseguramiento de bienes. ¿Pero qué creen? Objetos raros o de arte. Entonces, hablamos ya de los objetos raros o de arte cuando el valor del juego o unidad sea superior a o el equivalente a los 500 UMAS, que es unidad de medida de actualización diaria. Entonces, hablamos más o menos de estamos hablando por lo menos ya de bienes que su valor sea superior a los 48,000 pesos, ¿no? Entonces, todos aquellos bienes que su valor sea inferior a estos 48,000 pesos, sean obras de arte, van a estar incluidos dentro de las coberturas. Y también se aseguran, digo, y van a ver, y vamos a citar algunos endosos más adelante, lo que son los manuscritos, planos, croquis, dibujos, patrones, modelos y moldes. Es muy común que tenga, por ejemplo, en la industria plástica, que se tengan moldes, ¿no? Ahora sí que este moldeo que se genera actualmente, por ejemplo, con la parte de las botellas de plástico, se hace a través de moldes, ¿no? Y se le llama que es un moldeo de plástico o de inyección de plástico. Esta inyección de plástico, ¿qué va a suceder? Bueno, sucede que inyectan un poco de plástico, inyectan un poco de aire y se forma la botella, ¿no? Pero se tiene un molde para que todas salgan parejitas. Pero también, por ejemplo, a consecuencia de un incendio, estos moldes se pueden deformar. Y esa deformación de los moldes, ¿qué va a suceder? Pues obviamente estos moldes ya no van a servir y se tienen que reemplazar. Pero, como lo veíamos al inicio, tienen que ser solicitados por convenio expreso, es decir, por escrito. Y este es un caso muy común que no se ve, ¿no? Bueno, más bien que no se aseguren y a la hora de los siniestros dicen, oye, pues como es un molde, ¿qué crees? Pues no está excluido de entrada. Lo tuviste que haber solicitado por escrito. ¿Sí vamos? Oye, Ale, Mande. y en ese sentido, ahí cómo cuantifican para el valor, o sea, ok, entiendo, son bienes excluidos que se aseguran bajo convenio expreso, pero en este caso de los manuscritos, planos, croquis, ¿eso cómo lo cuantifican? O sea, ¿es un valor mediante un peritaje o cómo le das un valor? Bueno, por ejemplo, La aseguradora no se lo da, o sea, lo valida. así es, claro. Y acuérdate que ahora sí que volvemos a las bases de lo que es el seguro, las características principales, ¿no? A la buena fe. Sí. Estamos creyendo en el asegurado que nos está diciendo la verdad en función del valor de estos bienes. Pero ¿cómo lo puedes cuantificar todo esto? Digo, y pues no es comercial. Todo esto es cuantificable a través de avalúos, ¿no? Ah, ya entiendo. Era el comercial, amigo. No, Ah, no es ya. cierto. No, pero sí, por ejemplo, Pero sí hay lo validas a manuscritos. través de un avalúo.
Claro, claro, claro. Porque no, no, aquí yo creo que sería muy intangible, que el cliente de buena fe me diga, pues vale 1,000,000 de pesos estos planos, o vale 500,000 Bueno, pesos. tienes ahí un caso cerquita, ¿no? ¿Y por qué me refiero cerquita? Por ejemplo, allí dentro de las curiosidades del ingeniero existen muchos manuscritos, muchos acuerdos, acuerdos inclusive parte de la revolución, etcétera, etcétera, que se cuantifican por su contenido y por su valor histórico, ¿no? Digamos, y para estos, tú dices, oye, ¿cuánto puede costar? Y yo te diría, ¿y cómo lo puedes reponer, no? Reponer, por ejemplo, un manuscrito ya histórico, pues va a ser imposible, ¿no? Pero sí, digamos, ahorita si me dices un manuscrito de la época de la Revolución que tiene cierta complejidad o que iba aparejado, por ejemplo, con la Constitución, bueno, pues a lo mejor va a tener un cierto grado de valor. Y este valor, obviamente, pues tú ya hiciste una inversión y obviamente cuando lo adquiriste pagaste cierta suma o cierto monto. ¿Cómo lo transfieren a esa parte? Una es o por su valor de factura o a través de un avalúo, ¿no? Digamos, y muchas veces estos manuscritos, planos, croquis, dibujos, etcétera, etcétera, también son valuados por casas de subastas, ¿no? Digamos, estos bienes en muchas ocasiones salen a remates de privados y, digo, hay personas, por ejemplo, el ingeniero como ahora sí que creo que es un apasionado de todo este tipo de bienes y, y su colección es muy vasta, pues todo lo tienes que sustentar a través de este tipo de factores, ¿no? Los moldes en particular, dices, bueno, ¿cómo evalúas un molde? Bueno, pues el molde, primero, ¿cuánto te costó el realizar ese tipo de molde, ¿no? Entonces, oye, pues es que contraté a un tornero y me hizo, ahora sí que este molde en función a las características que yo le di, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿cuánto cuesta volver a manufacturar este molde? Y entonces ahí ya determinas ese valor del molde. Digo, aparte del comercial, amigo, ¿no? Pero bueno. No, muy bien, muchas gracias. Digo, la verdad es que sí se vuelve complejo, pero es importante que ahorita en la plática lo conozcamos, ¿no? No, claro. Y por ejemplo, ¿no? Tenemos, digamos, y ahí, pues hay muchos ejemplos. En la parte digamos, cuando veía la parte de lo que es el seguro de Pemex, en Pemex, había, bueno, más bien hay en el edificio, de la torre Pemex, ahí en, ¿cómo se llama? Marina Nacional. Ahora sí que en esta parte había una especie de fresco que había elaborado este señor Abel Quesada. Abel Quesada era un monero, que le llaman, ¿no? Una persona que hacía dibujos en relación a la política, etcétera, etcétera. En este caso, el señor elaboró este fresco ahí en este edificio de Pemex y decían, bueno, pues ¿cómo lo evaluamos? Y se evaluó en función de lo que el señor sabía hacer, porque el señor ahora sí que se identificaba más por la parte de algunos grabados y de estos dibujos que él hacía, ¿no? Que eran dibujos alusivos a lo mejor de crítica política. Y entonces, bueno, hay ciertos parámetros que se dan donde puedes obtener su valor. Pero aquí lo más curioso es que tenían libros de ingeniería ahí en Pemex que tenían más de 100 años. Entonces, dices, oye, ¿y cómo los vamos a evaluar? Le digo, pues sí, hay que ver, digamos, y uno de los factores para poder sacar el valor de este bien, es cuánto tiempo tiene, cuál es su calidad física e inclusive cómo está resguardado, ¿no?
Y te digo, son muchos factores que intervienen, pero sí aquí intervienen especialistas, ¿no? Digamos, ya cuando se tratan de manuscritos y libros históricos y demás, sí ya hay personas muy especialistas donde ellos ya consideran ciertos factores en particular para obtener estos valores de estos bienes. Inclusive, ¿te acuerdas aquellos, cómo se llaman? Como transparencias, que había un aparatito que lo ponían y metías tú una especie de tarjeta. ¿Te acuerdas como aquellos, los Viewmaster? Sí. Bueno, tenían muchos documentos se me fue el nombre. Pero bueno, me voy a acordar y ya se los platicaré. Entonces, ¿Documentos como planos? no, documentos escritos. En lugar de hacer un archivo digital, tenían un archivo físico, pero a través de este tipo, eran una especie de negativos. Como papel sepia. Ándale. ¿No? Que era Sí. un papel así transparente. Exactamente. Ajá. Y entonces ya lo veías tú a través de una pantalla, ¿no? Sí, Ahí sí, con sí. tu foquito y demás, ¿no? Y Sí, pues, sí, sí. ahora sí que funcionaba con espejos y algunos, ¿cómo se llaman? Y algunos lentes para hacer, incrementar el tamaño de esto, ¿no? Sí, sí, lo recuerdo, era un papel muy especial. Claro. Entonces, todo este tipo de bienes también se catalogan de esa forma, ¿no? Y todos tienen un valor. Y tú decías, bueno, ¿y cómo vamos a obtener el valor? Pues hay que cuantificar todo y hay que sacar todo, ¿no? Entonces, sí, esa en particular, el señor que hizo estos avalúos, pues fue mi maestro, ¿no? También, ahora sí, cuando tomé la maestría en evaluación, este señor fue el que ejecutó este tipo de avalúos, ¿no? Bueno, esto como comentario personal, pero sí es muy interesante esta parte, No, pues, y es sí muy nos sirve. importante visualizar, ¿no? Claro. Bueno, vamos a continuar. Y bueno, aquí seguimos con la parte de los riesgos excluidos, pero, y ahí ahora sí que hacemos énfasis en el pero, que pueden ser excluidos mediante convenio, que pueden ser cubiertos mediante convenio expreso. Y estos son los que van enfocados a la parte de los daños materiales al inmueble y daños a los contenidos, ¿no? Y dentro de los cuales, por ejemplo, ya vamos a ver también la definición de cada uno de estos. Y ya vimos, por ejemplo, lo que era la definición de lo que es explosión. Si ustedes no piden nada adicional, vamos a llamarle que es una cobertura de incendio puro, ¿no? O una cobertura básica. Y esta cobertura básica, ¿qué nos va a cubrir? Solamente incendio. Y entonces, por ejemplo, ahí ya, digamos, sea a través del paso del tiempo, se han incorporado algunos términos, se han modificado otros, y obviamente, pues bueno, se va reactivando esta parte de lo que es el seguro, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, aquí coberturas que están excluidas, pero que se pueden cubrir mediante convenio expreso. Hablamos de explosión. Otro endoso que es muy particular y muy especial es de combustión espontánea, lo que son los riesgos hidrometeorológicos, lo que son la cobertura múltiple, las huelgas y alborotos populares, la remoción de escombros, la parte del terremoto, las nuevas adquisiciones, el derrame de rociadores automáticos o también derrame de protecciones contra incendio, y lo que son las pérdidas consecuenciales. Y todo esto, por ejemplo, aquí ya le puse, ahora sí que en resumen, todo esto son coberturas adicionales. Es decir, que si ustedes solicitan la cobertura, vamos a llamarle natural, les van a dar únicamente la parte de incendio, y todo esto está excluido. Fíjate que ahí Alex, si me lo permites, es muy, muy importante, muy interesante, porque todos estos conceptos o estas coberturas adicionales son muy familiares en las pólizas que manejamos, ¿no? En las pólizas
de incendio. Pero como bien dices, la cobertura básica, que es incendio, el incendio natural, lo excluye. Así es. Evidentemente, se tienen que nombrar o se tienen que contratar de manera específica. Es correcto. Y Que eso me parece muy, muy, muy importante. sí, digamos, hay, por ejemplo, ¿no? Ya ciertos paquetes que se tienen, ¿no? Y ya hablamos, por ejemplo, a lo mejor el paquete de comercio o el industria o fórmula industrial, digamos, ya son paquetitos que ya tienen todas estas coberturas, ¿no? A lo mejor ahí las que no están cubiertas de cierta forma, hablamos de los riesgos hidrometeorológicos, el terremoto, remoción, nuevas adquisiciones, derrame y pérdidas consecuenciales, pero ya tienen una base un poco más amplia, ¿no? Que más adelante también ya lo vamos a ver, ¿no? Por ello lo digo, porque son muy familiares en nuestro medio, son muy familiares todas estas coberturas, pero no son parte, o no van por default en la cobertura de incendio. O sea, la cobertura de incendio, que es la básica, o sea, es decir, para contratar estas coberturas adicionales se tiene que contratar la básica. Es correcto. No se podrían contratar de manera separada. No. Primero tienes que contratar la básica, y la básica te excluye estas coberturas, pero las puedes contratar siempre y cuando las selecciones o las elijas, ¿no? A la hora de la contratación. Así es. Y por eso se los comento o quiero hacer mucho énfasis en esta parte, porque es, digamos, muchas veces a lo mejor al ver las pólizas creemos que ya vienen por default todas. Y no es así. Y entonces sí tenemos que hacer un análisis de lo que requiere el cliente, ¿no? Digamos, en este caso, por ejemplo, cuando tenemos clientes que son directos, en el caso, por ejemplo, hablemos, por ejemplo, de aquellos negocios que veíamos con Ideal, que pues necesitan un paquete específico, pero tienes que saber cuál es la esencia de ese negocio, ¿no? Y hablando por esencia es todas las necesidades que tiene para asegurar. Digamos, y aquí con estos seguros que eran y que forman parte del grupo, pues nosotros también fungíamos como asesores, ¿no? Y ese asesoramiento es decirles, oye, pues sí, tú tienes un negocio que es de tipo comercial, ¿qué va a suceder si sucede un incendio? Y entonces, pues ahí nos teníamos que aplicar, y entonces, bueno, pues una pérdida consecuencial, pues es básica, ¿no? ¿Cómo vas a recuperar tu pérdida? Y ya vamos a hablar de cada una, ¿no? Cada una tiene su especialidad, cada uno tiene, pues ahora sí que sus condiciones muy particulares, y obviamente tienen su razón de ser. Y ahora sí, como primicia, yo les diría, un buen seguro, ¿cómo se compone? Pues se compone de una cobertura básica, más su explosión, más los riesgos hidrometeorológicos, más su cobertura múltiple, más la parte de huelgas y alborotos populares, más la parte de terremoto, acompañado de lo que son las pérdidas consecuenciales. Y hablemos por parte de pérdidas consecuenciales, que sería la interrupción del negocio y la parte de la remoción de escombros. Digamos, para mí, ese es un seguro ideal y básico para un cliente, ¿no? Y más adelante, con las características que estamos viendo, van a ver por qué les digo esta parte, ¿no? Y bueno, aquí ya vamos a ver lo que son la parte de, como les había comentado, algunas exclusiones que tenemos para la cobertura en específico. Entonces, acordémonos que cada una de las coberturas tiene su alcance de cobertura, que es lo que cubre principalmente, pero también tiene ciertas exclusiones. Y también en ocasiones tienen deducibles, y es posible que hasta coaseguros. Pero eso lo vamos a ir desglosando ahora sí que en el Inter, ¿no? Y aquí
parte de las principales exclusiones, vemos, por ejemplo, la parte de la fermentación o vicio propio del producto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, en ocasiones, si tenemos algún material almacenado, inclusive hasta la misma agua, si no se mueve, ¿qué sucede? Pues se echan a perder, ¿no? Y esta descomposición se le llama el vicio propio de esa materia, ¿no? O tenemos algunos procesos de calefacción, los cuales a lo mejor no llegas a tener o se llegan a interrumpir, y de ahí vienen ciertas descomposiciones, y esas descomposiciones, pues a final de cuentas, no van ligadas a lo que es la cobertura básica, ¿no? Y en este caso estamos hablando de la cobertura básica, que sería la parte del incendio, la parte de la explosión o el impacto del rayo, ¿no? Digamos, como no intervienen estos factores, entonces, ¿qué quiere decir? Esta es una exclusión, llamémosle tácita, que no procede para nada, ¿no? Tú dices, oye, generé a lo mejor aquellas industrias de alcohol, ¿no? La industria del alcohol, por ejemplo, llega lo que se le llama pues ahora sí que el jugo, vamos a llamarle, de la caña de azúcar, y empieza su proceso, ¿no? Y este proceso pues lleva varios pasos, ¿no? Dentro de los pasos, pues sí, se llega a dar una cierta fermentación o descomposición. Pero si lo dejan, por ejemplo, y son alimentados con ciertos, con ciertas bacterias que van comiendo ciertos elementos del mismo componente, y entonces ya se va, a través de procesos de calefacción, se va generando lo que es la parte del alcohol, ¿no? Y esto sucede también con la parte de los granos. Pero es muy frecuente que si se le deja mucho tiempo, a lo mejor en esas partes del proceso, se llegan a descomponer y dicen, bueno, pues es que sí tuvo un cambio de temperatura y se fermentó de más, pero no existió como tal un daño directo por la cobertura básica. Y hablábamos precisamente de la primicia de lo que era la cobertura del daño material. ¿Cuál es, Elvita, si estás por ahí? ¿Esa demanda? ¿Mandé? No te escuché bien. Se me cortó, ¿me podrías volver a repetir por sí? Que ¿cuál es la primicia de lo que es el seguro de daños materiales? Que se presente... ¿Otra vez cómo? Sí, que ¿cuál es la primicia de lo que es el seguro de daños? Que se presente en forma... A ver, George Junior. ¿Súbita? Súbita, ¿qué más? Imprevista. Yo accidental, acuérdense, ¿no? Accidental, ajá. Acuérdense que esa es la primicia de lo que es el seguro de daños, ¿no? El seguro de daño material. Entonces, digo, eso para que se les grabe un poquito más, y vamos a hacer mucho énfasis en esa parte, ¿no? Aquí hablamos también otra exclusión particular, que es en maquinaria y aparatos accesorios que emplean para producir, transformar y utilizar corrientes eléctricas, que dichos daños sean causados por corrientes normales o sobrecorrientes en el sistema, cualquiera que sea su forma interna, excepto los daños, y aquí viene el pero, excepto los daños por el impacto de rayo a las instalaciones eléctricas del propio inmueble. Se recuerdan que ya lo habíamos citado esto en la parte de lo que es el impacto de rayo. Entonces, todos aquellos bienes que se lleguen a producir, por ejemplo, una parte de incendio, vamos a llamarlo un incendio en una subestación eléctrica o un incendio en un transformador, no va a estar cubierto, a menos que sea por el impacto del rayo. ¿Y por qué no va a estar cubierto aquí? Bueno, pues tenemos otras coberturas donde se pueden amparar este tipo de bienes sobre este tipo de riesgos que estamos corriendo, como cuál,
mi estimado Sergio. ¿Cuál sería la cobertura que tendríamos que incluir estos transformadores o subestaciones eléctricas? Podría ser equipo electrónico, no sé, se me ocurre como equipo electrónico, podría ser. Una, otra, y la principal a lo mejor sería la rotura de maquinaria, ¿no? De maquinaria, sí, ok. Los abusados, o sea, ¿por qué? Ahora sí que el contexto en general es que ustedes a lo mejor en un momento dado lleguen a asesorar al cliente y decirle, oye, ¿qué crees? Necesitas esta cobertura porque aquí es importante que también esté cubierta. Está como una exclusión, ¿eh? Y es una exclusión tácita, pero a través del otro seguro, que es la rotura de maquinaria, lo podemos amparar. Entonces aquí tenemos que buscarle la alternativa como si puede quedar bien asegurado. Bueno, ya aquí vemos, por ejemplo, una cobertura que es prácticamente general para todo tipo de seguros, que sería por la hostilidad y actividades de operación de guerra declarada o no, invasiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora sí que recordamos ahora los casos todavía de Ucrania y Rusia, que ahí, por ejemplo, pues cuánta gente no ha perdido sus bienes, ¿no? Y como es una guerra de cierta forma declarada, pues ¿qué creen? Pues los seguros no operan. Y esto llamémosle que nuestras pólizas son copia fiel de muchas compañías internacionales, ¿no? Y obviamente pues, son avaladas por las instituciones, como les comentaba, ya sea por la Secretaría de Hacienda o por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Y bueno, aquí unos, digamos, aludiendo otra vez a las características del seguro, que es la parte de la buena fe, que dice, ¿no?, que cuando provengan siniestros causados con dolo, mala fe de las personas, en las circunstancias mencionadas en la cláusula de fraude, dolo o mala fe, ¿no? Y aquí, en esa cláusula en particular, se hace alusión que a lo mejor el mismo dueño de los bienes puede generar algún tipo de daño a estos con la finalidad de recuperar su inversión, ¿no? Y hablábamos, por ejemplo, de los casos de las industrias textiles, donde prendían los gatos bañados en gasolina y andaban por todos lados, ¿no? Entonces, ahora sí que esa es una especie de fraude o dolo y mala fe, ¿no? Entonces, ahora sí que los tres conceptos van muy directos a esa parte y esta es una causa de muchos rechazos también, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, otra exclusión, que es por robo de bienes ocurrido durante o después de la ocurrencia de algún siniestro. ¿Y esto le suena particular o no? Sería la clásica rapiña después de que se presenta el siniestro, ¿no? Exactamente, ¿no? Y esa rapiña precisamente no es parte de este seguro, ¿no? Igual a lo mejor en alguna parte en particular se puede cubrir, pero bajo ciertos lineamientos, ¿no? Y esa parte sí, como comentas, muchas ocasiones cuando, y sucedió primordialmente con algún huracán, no sé si recuerden. En algún huracán hubo, pues ahora sí que se volaron algunas puertas, algunos techos, y la gente, pues espantada por el nivel del evento, y mucha gente, a lo mejor vivaz, pues se metió a las tiendas a llevarse lo que se podía llevar, ¿no? Pero este es un hecho que está excluido dentro de estas condiciones. Y otra que es muy común también es a consecuencia de la reacción o radiación nuclear, así como contaminación radioactiva, ¿no? Digamos que esos son casos muy poco comunes, ¿no? Digo, pero sí los llega a existir. Oye, Alex, una pregunta. Mande.
En el tema de la rapiña, en la sección de robo, ¿puede ser que esté cubierto mediante convenio expreso o, no, o es una exclusión también? No, también es una exclusión, ¿eh? Ok. Pero, ¿qué crees? Hay otras coberturas y aquí hablamos de otra cobertura que ya es, vamos a llamarle independiente de esta, que es la parte del terrorismo. Digamos, hay terrorismo y como base, que aquí también en este tipo de pólizas es una exclusión, pero que ya se puede contratar por otros medios o por otro tipo de contrato y que a la vez llevas pues ahora sí que un diferenciador, ¿no? Y ese diferenciador inclusive te incluye esta parte del robo a la hora de los saqueos, ¿no? Y si se acuerdan mucho, también tuvimos un caso muy particular que se dio en, que le llamábamos el famoso gasolinazo, ¿no? ¿Y qué sucedió ahí? Pues hubo ahora sí que actos de gente malintencionada que querían ahora sí que, pues ahora sí como que poner en vilo a lo que es el gobierno y entonces pues se generaron mucha rapiña, las tiendas, por ejemplo, tiraron puertas y esta clase de vandalismo, ahí en esta parte, en esta cobertura se llegaron a otorgar, ¿no? Pero sí es común, por ejemplo, que a la hora de que se tenga un siniestro, entre la gente a robarse las cosas, ¿no? Y por ejemplo, en el huracán Vilma, allá en Cancún, llegó a existir toda esta parte de rapiña. Y esta rapiña, pues obviamente pues, la gente aprovecha y trata de sacar beneficio, ¿no? Ahí por ejemplo, me mandaron a visitar un Sears y ese Sears, el golpe del viento tiró una barda. Entonces, tira la barda y entra el aire y hace el efecto de subir el techo y se vuela parte del techo. Y la tienda, pues ahora sí, con el movimiento del aire dentro pues se mojó ropa, se mojó, ahora sí que mucha parte de los bienes, se destruyeron muchos bienes, pero sí la gente, pues ahora sí que al principio, y no solamente en el Sears, en muchas otras tiendas, pues trataron de entrar a robarse la mercancía, ¿no? Digamos, en el Sears no fue tan gravoso, pero sí llegaron a detener ese tipo de eventos, ¿no? Y ya después, bueno, los beneficiarios fueron otros, ¿no? Ya con la parte de las recuperaciones. ¿Sí se acuerdan de esas recuperaciones, no? Sí, los pusieron a la venta, ¿no? Y Ándale. Que por ejemplo también ahí se tenía asegurado, no sé si actualmente lo que eran las tiendas Martí, que son las tiendas de deportes. Entonces ahí dices, bueno, pues vamos a ver si encontramos unos tenis más o menos que se vean buenos, ¿no? también. Digamos que esa es otra parte de una recuperación en función de ese tipo de eventos, ¿no? Con lo cual se va a minorar a lo mejor parte del monto de esa pérdida. Y bueno, vamos a entrar ya a la parte de algunas coberturas adicionales. Y dentro de las coberturas adicionales, aquí vemos pues las coberturas de huelgas, alborotos populares, vandalismo, actos de personas malintencionadas, lo que son las naves aéreas, vehículos y humo, descargas accidentales o derrame de agua o de vapor de agua provenientes de aparatos industriales, obstrucciones en las bajadas de aguas pluviales a causa de acumulación de granizo, caídas de árboles, caídas de antenas parabólicas. Pero vamos viendo ahora sí que una por una. Y bueno, aquí haciendo ahora sí que en una forma generalizada, hablamos de lo que es la parte de la extensión de cubierta. Esta extensión de cubierta, bueno, traía, ahora sí que anteriormente, como se nombraba la extensión de cubierta,
traía algunos efectos que eran propios de lo que ahora es los riesgos hidrometeorológicos. Y por ende, algunas compañías, y en particular Inbursa, cambió este texto, más bien este título de extensión de cubierta, por cobertura múltiple. Pero en el mercado, digamos, cuando lleguemos a analizar a lo mejor alguna póliza en particular, vamos a seguir viendo esta parte de lo que es el endoso de extensión de cubierta. No obstante que muchos de estos estén ya cubiertos de los riesgos hidrometeorológicos. Y bueno, aquí hablamos de lo que es las huelgas, alborotos populares, conmoción civil, vandalismo, actos de personas malintencionadas, ¿no? ¿Y qué nos ampara? Bueno, pues los daños materiales que se ocasionen por actos de huelguistas o personas que tomen parte en estos, ya sean disturbios de carácter obrero, motines, alborotos populares, como lo platicamos ahorita de este famoso gasolinazo, y que lleguen a afectar, digamos, no obstante que en ocasiones se roban bienes, pero también ya ven que aquí en México son muy dados de repente a aventar lo que son las bombas Molotov, ¿no? Y esas bombas Molotov, ¿qué van a originar? Pues de una de otra forma van a originar un incendio o cualquier otro tipo de bien, ¿no? Pero si vemos, por ejemplo, últimamente en México, ¿cuáles han sido los actos de personas malintencionadas? Pues vienen a hacer mucho los actos vandálicos cuando hay alguna manifestación, ¿no? Ándale. Y los últimos que tenemos, o así que hemos tenido, son a causa de las mujeres, ¿no? De esa reacción de las mujeres, y ya ves cómo son más bravas, ¿eh? Sí, sí, sí. Inclusive más bravas que cuando se hace algún tipo de motín de otro tipo, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, el tipo de afectaciones que generan. Digamos, no precisamente las mujeres, ¿no? Sino en un acto o en un motín que rayonean, rompen vidrios, inclusive también llega a haber parte de rapiña, ¿no? Sí. Entonces, este tipo de actos son en parte cubiertos por este endoso, ¿no? Digamos, como les comentaba, este endoso o esta cobertura adicional que puede ser la de terrorismo, existen varios conceptos de esta parte de terrorismo, una cobertura que es limitada y una cobertura que es un poco más amplia. Pero en ese endoso en particular, que es exclusión de una póliza de incendio, se puede cubrir de forma separada y con estas características, pero también les voy a poner algo de este tipo de endoso, ¿no? Y en huelgas y alborotos populares, ¿cuál es exclusión? Pues el robo del personal del asegurado o de terceras personas durante la realización de estos actos, ¿no? Entonces, precisamente lo que es la parte del robo va a estar excluido, o esta parte que, pues ahora sí que coloquialmente la conocemos como rapiña. Y ya ven que aquí en México no se da eso de la rapiña, ¿no? Cuando se llega a voltear un camión de cervezas, pues ahí salimos corriendo a ver qué podemos recuperar. ¿Por qué te ríes, mi estimado George Jr.? Digo, se me hace que tú eres de esos golpistas que van a ver si ya se cayó un camión y a Nada ver si más soy el aprovechamos pendiente. algo. ¿Mandé? Ahí en Cuernavaca. Ándale. No, y en todas las carreteras, ¿eh? O sea, no nada más por allá, por tu pueblo, compadre. Entonces, esta parte de la rapiña yo creo que es una mala costumbre o más bien parte de la idiosincrasia de los mexicanos, que sí, ven algo mal puesto y dices, bueno, pues de aquí soy, ¿no? Pero bueno, eso es parte también de nuestra cultura. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O nos regresamos, o nos adelantamos, o...? A ver, muchachos. Sí, vamos bien. Sí, está Vamos bien. bien, Alex, gracias. Cualquier cosa nos la aclara Elvita.
Ok, de acuerdo, perfecto. ¿Verdad, Claro que sí, jefe. ¿Por qué Muy no? bien, muy Muy bien, muy bien, bien. Edwita. Ahí te voy a ver en el examen. En el examen, caray. Pero acuérdate también que le voy al Puebla, ¿eh? Sí, ya sé, ya sé. Hablando del alcohol. No, ¿quién dijo eso? No, aquí obviamente cuál es el interés, que podamos ver la esencia y todo lo que cubre y lo que no cubre esta parte, ¿no? Digamos, no obstante que son coberturas adicionales o que son coberturas más particulares, también constan de su alcance de cobertura más su exclusión, ¿eh? O sea, eso va a ir muy aparejado. Y también, como les decía, también llevan la parte de su deducible y en ocasiones hasta coaseguro. El mismo caso da para la parte de las naves aéreas, los vehículos y humo. Entonces, ¿qué vamos a amparar dentro de pues así que de esta cobertura, que no son daños que se generen muy comúnmente, pero sí se llegan a dar? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, los objetos que son caídos de naves aéreas o que caiga sobre los bienes una nave aérea. Digamos, con el fin de salvaguardar la vida de los tripulantes o de los pasajeros de una aeronave, ¿qué es lo primero que hacen? Pues entonces, ahora sí que por convenios internacionales dejan caer lo que son las mercancías, ¿no? Digamos, en el caso, por ejemplo, de los aviones de pasajeros, ¿qué es lo primero que dejan caer? Pues todas aquellas áreas de equipaje y las empiezan ahora sí que a desalojar con el fin de recuperar ahora sí que, o sea, perder peso y que la aeronave se pueda mantener a flote y pueda llegar, pues vamos a llamarlo, a buen puerto, ¿no? Entonces, estos bienes, imagínense, caídos desde una altura de no sé cuántos miles de pies, llega a caer, a lo mejor por muy pequeño que sea, llega a caer sobre una casa o sobre una persona o sobre un algo, pues el impacto va a ser muy grande, ¿no? Entonces, en esta cobertura viene, ahora sí que en esta parte viene implícito este tipo de daños. Los vehículos, ya ven que también aquí en México no es muy común que los camiones se lleguen a quedar sin frenos y van y se estampan contra las casas, contra las industrias, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué qué va a resultar? Bueno, pues que aquí está su cobertura. Y su cobertura dice, bueno, pues sí, el vehículo me dañó, y entonces, ¿qué va a hacer el seguro? Pues nos va a hacer una indemnización. Pero a su vez, digo, y eso también es parte de las condiciones de lo que es el seguro, nos vamos a, ¿qué? ¿A subrogar? Ándale. Pero se me hace que tú ya no vas a contestar, compadre, porque tú te las sabes todas. Y me echas a perder mi show. No, ya. No. Digamos, esto se trata de hacer una interacción, mi estimado George. Y digo, sí, obviamente dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Pero no te estoy diciendo viejo, compadre, ¿eh? Entonces, sí, aquí este tipo de bienes, digamos, este tipo de daños los vamos a poder cubrir con esta cobertura, pero a final de cuentas también es parte de la condición de la póliza, y yo creo que de muchas pólizas, la parte de la subrogación de derechos, ¿no? ¿Y qué quiere decir la subrogación de derechos, mi estimado George Jr.? No la tengo clara esa, la subrogación. ¿Qué pasó, compadre? Pues si esa subrogación también opera en Autos. en Sí, automóviles. sí, no me ha quedado. Déjate a punto, checillito. Y obviamente para eso estamos aquí, ¿no? Para aclarar esas dudas, ¿no? ¿Qué es la subrogación? Y se llama una subrogación de derechos.
Es decir, que tú asegurado que presentaste o tuviste un daño, me vas a otorgar a mi aseguradora los derechos para poderle reclamar a esa persona que te afectó. En este caso vamos a llamarle un vehículo de una gasera X impactó en la industria que hace metal mecánica. Entonces, la aseguradora te va a pagar a ti, pero tú me vas a ceder esos derechos de irle a reclamar ahora sí que al vehículo que dañó tus bienes, ¿no? En Ya. eso consiste específicamente la parte Para de la subrogación de derechos. no duplicar, por decirlo. O sea, yo no estaría obteniendo el dinero de la aseguradora y aparte el dinero de quien me está afectando. No, porque por eso me cedes a mí los derechos. Para eso es para O evitarlo, ¿no? sea, yo ya te pagué y tú ya te olvidas de aquella persona que te afectó. Ujú. Y entonces, yo a través de mis medios como aseguradora voy a tratar de recuperar esos daños. A veces se recuperan, a veces no se recuperan. Entonces, aquí sí es de cierta forma relativa esa parte de recuperación de daños. Pero a ti, como asegurado, en vía de mientras, la aseguradora ya te generó una liquidación. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, ya. Digamos, acuérdate que el seguro no puedes hacer un doble lucro. Ujú. O sea, no puedes hacer una recuperación dos veces. En los seguros de daños se indemniza una sola vez. Ok. ¿Sí? Y aquí vemos otra cobertura que es la parte del humo o tizne. Y bueno, aquí esta parte del humo tizne, pues también tenemos varios ejemplos, ¿no? Y que nos ha tocado, por ejemplo, o que nos tocó precisamente con SEARS y a veces, y a lo mejor también en un par de ocasiones con SAMOS. Acuérdense que estas son, se les llama tiendas ancla, que las tiendas ancla son aquellas que están al centro de un centro comercial y alrededor de ellas, pues, giran otro tipo de negocios pequeños y de otra clase, a lo mejor diferente a Sears, SAMOS, ¿no? Y que resulta, bueno, pues a lo mejor en muchas de las ocasiones llega a haber a lo mejor una conflagración y debido a ese pequeño incendio, a lo mejor produjo humo o también produjo algún tipo de tizne. El tizne pues, son aquellas materias o el carboncillo que se desprende de los materiales combustibles y que se llega a hacer vamos a llamarle un poco de ceniza y que vuela y se esparce por todos lados, ¿no? Y luego, de repente, por ejemplo, ya cuando aplican la parte de las protecciones contra incendio, pues imagínense, le avientan el chorro de agua al fuego y aquello ya está en plena combustión y hay movimiento de muchas moléculas, pues entonces empieza a esparcir el humo y el tizne por todos lados. Y entonces, digo, también ya ha habido muchas recuperaciones de esas. Ha habido, por ejemplo, tiendas que se han llenado, por ejemplo, la ropa únicamente de humo. ¿Y qué pasa con el humo? Bueno, pues la prenda se impregna. Digamos, a lo mejor dicen, bueno, pues con una lavada se le quita. Pero con esa lavada, ¿qué va a resultar? Pues que la mercancía ya pierde su valor comercial. ¿Sí? Digamos, no es lo mismo que ustedes compren una camisa nuevecita a que compren una camisa pues ya lavada, ¿no? Bueno, que ahora ya hasta los pantalones rotos son fácil de comercializar, ¿no? Digamos, son ejemplos así extremos y a lo mejor por la parte de las modas. Pero, por ejemplo, aquella ropa que se llena de humo, vamos, no va a ser posible venderla en la misma cantidad como si fuera nueva ya después de una lavada, ¿no? Entonces, este tipo de eventos también se genera en esta cobertura y
también, obviamente aquí aparece esta misma figura, ¿no? Que nosotros le vamos a pagar pues ahora sí que al asegurado, pero también son para la parte de humo y otizne. ¿Sí, sí vamos bien? Digo, disculpen que les pregunto cada rato, pero luego así como que mi parte de monólogo, de repente sí como que dices, bueno, sí me entendieron. A ver, tengo una duda. Sí. Cuando hablamos de esta cobertura de humo tizne, fíjate que yo o es nada más cuando estás cerca de este tipo de estructuras. Aquí en particular, obviamente, digo, tanto las autoridades de ecología y demás, ahora sí que no te permiten la liberación de humos o de tiznes al ambiente. Ajá. Entonces los tienes que controlar. Pero estos humos industriales, pues no son parte de la cobertura de lo que es el humo tizne. Este humo o tizne tiene que, vamos, como volvemos a la raíz de la esencia del seguro de daño material, es que se presente en forma súbita, imprevista y o accidental. El hecho de que ya tengas una industria que contamine constantemente es algo que ya es previsible y que puede ser gradual, ¿no? Y entonces la parte tanto de gradual como previsible son parte de una exclusión. Okay. ¿Sí? También te cubriría en el caso de que a lo mejor se incendia algo cerca de ti y te afecta en ese sentido, ¿no? Ese es el caso más común que tenemos y el caso más común que se presenta. Ok. Está bueno. Ok. Aquí, esta otra cobertura que también tenemos lo que son las descargas accidentales o derrame de agua o de vapor de agua provenientes de equipos o aparatos industriales o domésticos, comprendiendo sistemas de refrigeración, acondicionamiento de aire o calefacción. Digamos, todos estos elementos que citamos aquí llegan a tener o manejan agua, vapor de agua, algunos refrigerantes, y estos materiales pueden producir a lo mejor por condensación, no sé si han visto, por ejemplo, de repente algunas tuberías de los centros comerciales que de repente se llenan de hielo por el exterior, y esa parte es una condensación de lo que es el agua del ambiente. Y entonces de repente, pues ya tanto con la condensación como con el calor, pues empiezan a derretir y empieza a haber escurrimientos, ¿no? Y entonces aquí parte de la cobertura, como lo dice, se debe a la rotura o filtración de accidentes, accidentales de tuberías o de sistemas de abastecimiento. ¿Qué quiere decir? Bueno, que por ejemplo, ¿no? Que en Monterrey es muy común que se presenten este tipo de situaciones. En Monterrey, yo vivía ya 5 años y decían, oye, es que tienes que, ahora sí que en la época de frío, las instalaciones que estén expuestas a la intemperie, las tienes que enrollar con papel y luego les pones un plástico para que se conserven y no se congele el agua que va por dentro. Entonces, caray. Y resulta que sí,
Pero a raíz de, de ese congelamiento, ¿qué sucede, por ejemplo, con el agua cuando se congela? Pues llega a tener cierta expansión de esa parte, de ese volumen de líquido, llega a tener cierta expansión y revienta las tuberías. Y esos son efectos que suceden comúnmente en los sistemas de refrigeración. Y entonces, a causa de ¿cómo se llama? De este reventamiento de estas tuberías, pues puede llegar a afectar pues el mismo inmueble o parte del inmueble. Y esto vemos, por ejemplo, muchas reclamaciones que llegan a tener, que se rompen las tuberías y afectan los plafones, ¿no? Que es el caso más común que se sucede en estas, ¿no? Y también, digo, a la par de todo este tipo de daños que se generan, también tenemos, obviamente, su alcance de cobertura más sus exclusiones. Y dentro de las exclusiones vemos aquí lo que se le llama aguas subterráneas o freáticas, que ocasionan filtraciones a través de la cimentación o a través de los muros de contención. ¿Cuáles son las aguas freáticas? Las aguas freáticas son los que, vamos a llamarle, tenemos nuestro nivel del suelo y por lo regular, a cierta profundidad, tenemos un cierto nivel de agua. Aquellos edificios que están, muy profundos y que si ustedes los ven, digamos, y por lo regular esos espacios son ocupados por estacionamientos. Si llegan a tener, por ejemplo, algún estacionamiento que vean o van a un edificio muy grande, estos edificios por lo regular llegan a tener filtraciones de agua en sus muros. ¿Y a qué se debe? Pues bueno, que ya llegaron a ese nivel freático, ¿no? Muchas ocasiones el nivel freático depende de dónde estemos. Y si se recuerdan, estamos ahora sí que la Ciudad de México y parte del Estado de México, estamos basados en lo que era anteriormente el lago de Texcoco. Y al lago de Texcoco se le fue robando ahora sí que terreno a través de las famosas chinampas y pues se fueron consolidando suelos de cierta forma, ¿no? Y esa consolidación de suelos no quiere decir que ya sea un suelo firme, sino que abajo de cierto nivel ya existe agua. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en la Ciudad de México con esta extracción de agua? Digamos que muchas ocasiones se extrae agua precisamente para el consumo humano, ¿no? A través de su potabilización y demás. ¿Qué sucede? Pues vamos extrayendo agua y el nivel de la Ciudad de México va bajando, ¿no? Y esa parte, bueno, se va consolidando los suelos, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, aquí el agua que llegue a filtrarse de ese nivel que tenemos, de ese nivel freático, puede llegar a afectar tanto bienes como la parte del mismo edificio. Entonces, esta es una parte, y obviamente pues, todo esto es por falta de mantenimiento, ¿no? Y otra que no queda cubierta es la parte de la insuficiencia o deficiencia o falta de dichos desagües. ¿Y qué queremos decir con esto? Bueno, que por ejemplo en las azoteas, por ejemplo, de las industrias, ¿qué sucede? Bueno, pues, pues a lo mejor a veces son superficies muy grandes, las cuales se pueden taponar, por ejemplo, con basura. Y esos taponamientos de basura, ¿a qué los debemos? Pues obviamente tanto la parte de polvos o falta de mantenimiento. Y por ejemplo, en la parte de los desagües, todas las casas habitación, las industrias, se calcula un cierto nivel de agua, por ejemplo, un cierto desfogue de agua, dependiendo la zona donde se encuentre. Es decir, a lo mejor puede tomar para cierto tipo de edificios una tubería muy pequeña, hablemos a lo mejor un ejemplo de una tubería de 2 pulgadas, y con eso va a ser más que suficiente para desfogar agua. Pero hay ocasiones en que esas, digamos, de acuerdo al cálculo, llega a haber una
vamos a decir, una saturación mayor de esta agua, ¿y qué va a suceder? Pues no va a poder desalojar esa agua en tiempo y forma, ¿y qué va a suceder? Pues va a escurrirse el agua por todos lados. Y a eso es la parte que le llamamos la insuficiencia o deficiencia de las instalaciones. Y la falta, bueno, pues son aquella carencia de este tipo de instalaciones de desagüe. ¿Sí vamos bien? Sí, ya los veo así como que cansadones. Sí, vamos bien. ¿Ha estado pesado la semana o qué? Digo, ya ni les pregunto porque sí, yo creo que sí ha estado pesada, ¿no? Digamos, como siempre. Pero bueno, entonces, digo, ya son las 8 y ya ahora sí que los voy a dejar descansar y a lo mejor ya no los aburro más. O esto les va a servir para que tengan un buen sueño, ¿no? No, para nada, Alex, no nos aburrimos. La verdad, sí, el trajín del día, pues sí es pesado, pero también esto es muy útil para nosotros. Gracias. No, claro, y obviamente, digo, aquí el interés, pues obviamente es que ustedes lo aprendan y puedan determinar, digo, y ya vamos a ver a lo mejor algunos ejemplos ya físicos sobre la parte de las pólizas, ¿no? Y a lo mejor cómo hacer una especie de, llamémosle, administración de un riesgo. Okay. No, está muy bien, sobre todo porque todo esto que ha sido así de manera muy detenida y con una explicación muy, muy clara, es la base pues de todo lo que vamos a ver en el ramo de daños, ¿no? Claro, claro. Todo nace de aquí, o sea, del origen que es incendio. Sí, y a lo mejor, por ejemplo, para ustedes, a lo mejor alguna cierta parte es conocida, pero a lo mejor Sí. la conoces porque pues, ha sucedido algún siniestro y a lo mejor intervinieron y ya, ¿no? Pero de repente hay otras coberturas que no fueron afectadas y pues ya dejamos de aprender. Y con los siniestros no saben qué, pues ahora sí, cómo se llega a aprender, ¿no? Muchísimo. Y siempre además pasa lo que jamás, lo más insólito, lo que jamás te imaginaste que pudiera pasar. Y ahí es donde hay que estarle viendo bien la cobertura, la exclusión, qué cubre, qué no cubre. Entonces sí se vuelve de mucha enseñanza el analizar un siniestro. Y aquí sucede, por ejemplo, lo que se le llama la famosa ley de Murphy, ¿no? Ajá. Tenía un compadre que decía que era la ley de la serpiente maldita. Y es aquello que no tienes asegurado, es donde viene a caer el siniestro, ¿no? Y entonces para no tener este tipo de problemas, pues sí vale la pena mucho, a lo mejor darle una revisada general a todo este tipo de conceptos. ¿Está bueno? Ya es Bueno, correcto. Y yo creo que vamos bien. De verdad, no, toda tu explicación y además tu expertise y las experiencias que pues has vivido, también nos han ilustrado. mira, yo creo, y digamos, no es por mucha parte, ¿no? Pero sí muchas de estas situaciones las aprendes, como les digo, de la vivencia que teníamos a diario, ¿no? Tanto por la parte de la suscripción, así como la parte de los siniestros. Ahora sí que no sé si sigan teniendo nuestros amigos de allá de suscripción sus reuniones de técnicas, ¿no? Y ahí nos enfrentábamos muchas ocasiones a la gente de siniestros, y digo, no nos enfrentábamos, sino comentábamos muchos casos de suscripción, que también opinaba la gente de siniestros cómo teníamos que actuar. Y a su vez también la parte de suscripción les decía a siniestros cómo veía ciertas situaciones. Y luego de repente, bueno, ahí Rafa Udel o en su caso, por ejemplo, Fernando Trujillo, pues fungían como referees. Y esa parte, bueno, pues ya nos moderaban y ya le dábamos cierta solución a ciertos siniestros y obviamente también a ciertas coberturas. Y digo, y esa práctica sobre los eventos que van sucediendo, pues la verdad es que sí te deja mucho conocimiento, ¿no?
Y además algo que sí he vivido como experiencia en esta compañía a lo largo de la trayectoria, y tú lo sabes perfectamente, que cuando ¿Cuántos se años, presenta un compadre? siniestro, ¿eh? ¿Cuántos años, compadre? Escasamente arriba de 30. Vale. Pero tú sabes que cuando se presenta un siniestro, pareciera que quieren buscar el culpable de que alguien se equivocó en algo en la suscripción de la póliza. El Claro. comercial, el ejecutivo que trajo la cuenta, el técnico, a ver, y a cuentas todo mundo, Sí, sí, ¿verdad? sí. Y a sacar expedientes y a sacar Oye, respaldos y eso sí y a pone buscarle en la póliza. a las vivas como para que no te pasen algunas cosas y suscribas correctamente y no nada más porque, ay, te vienen y te dicen, la gente comercial, no, es que tiene que ser más barato y además hay que colocarle y además el cliente y además, no, Ya a la ves hora cómo del son, ya siniestro, ves cómo son los comerciales, ¿no? Que siempre aprietan y no, aprietan a y la hora aprietan. del siniestro, hijo, hasta con Poncerrada pasabas a comparecer. No, y acá, mi estimado Sergio, que luego se ponía así al brinco porque no le daba un costo bueno para las licitaciones. Y nos decía, no, es que el año pasado, y se ponía así muy digno con su amigo, ¿cómo se llama? Jesús Regina. Jesús Regina. No, sí me quedó muy claro, Alex, que para que yo pudiera conseguir un buen descuento o que pudiera platicar contigo para negociar, me acuerdo perfectamente que me decías, si quieres negociar un descuento o quieres que platiquemos el tema sobre alguna licitación en especial, dice, ven solo, no vengas con tu jefe, si no, no te voy a atender. Bueno, eso me quedó de enseñanza y la verdad, pues, la verdad que eran muy buenas las experiencias ahí en ese sentido contigo porque uno aprendía mucho sobre, no nada más es pedir un descuento, sino por qué, ¿no? Claro, exactamente. Digamos, y muchas de esas negociaciones sí dependía muchas veces también de las personas, de la intensidad de las personas, y por ejemplo, a George sí lo dejaba llegar a la oficina, ¿no? A Jorge García de la Cuesta. Digo, porque sí, digamos, sabe negociar, sabe defender, y pues tu ex jefe sí como que no tenía mucho tacto para ese tipo de situaciones, ¿no? Correcto, sí. Pero, digamos, es parte de la experiencia y de esa expertise que vas agarrando con el tiempo, ¿no? Y sí, mi estimado George, yo creo que esa parte de los siniestros y cuando ocurre, aunque sea en autos, por ejemplo, mi estimado George Jr., también, ¿no? De dónde saco y sacar antecedentes y demás, y buscarle, por ejemplo, pues dónde estuvo el error o dónde estuvo el acierto, ¿no? Digamos, porque hubo y ha habido siniestros que se han pagado, pero de una forma muy tranquila, muy relajada, sin que intervengan o donde te cuestionen el por qué sucedió tal evento, ¿no? Pero sí, toda esta parte de la experiencia es, ahora sí, la verdad a mí, estos temas obviamente pues me apasionan, ¿no? Sí, muchas gracias, Alex. Pues bueno, hasta aquí vamos a dejarlo, señores, y que tengan muy buena noche y muy buen fin de semana.